tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Inge, se escucha. Ok, Buenas tardes, sí se le escucha. muy bien. Bien, entonces vamos a tener nuestra primera clase ya entrando a la materia propiamente dicha. Les he enviado en el Classroom, están la presentación que hemos hecho en la anterior clase. Les sugiero que la lean y vean las recomendaciones, especialmente respecto a los correos. En este semestre vamos a ser más estrictos en este control, ¿de acuerdo? Bien, si hubiera alguna pregunta, me la hacen en cualquier momento. Entonces vamos a entrar al primer capítulo, que es el cálculo de formaciones en estructuras planas. Y vamos a ver el método del trabajo. ¿Ven la presentación? ¿Pueden ver la presentación? Sí, GSB. Ok. Bien. Entonces vamos a ver, el tema es determinar las deformaciones en estructuras planas. Ese es el primer tema y la primera competencia que ustedes tienen que adquirir. Entonces vamos a empezar a ver qué es el análisis estructural. Para un poquito ponernos en contexto, ¿sí? El análisis estructural, como dice aquí, es el uso de los conceptos del equilibrio y la mecánica y las ecuaciones que se derivan de estos para determinar los esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que solicitan la estructura. Entonces, durante los semestres pasados, ustedes han ido viendo el cálculo de los esfuerzos internos, ¿sí? En resistencia a materiales 1 y 2, se ha analizado a profundidad el tema de la determinación de los esfuerzos internos. También han visto las deformaciones en algunos elementos estructurales y algunos métodos de cálculo, como ser el método de las áreas o doble integración, etcétera, ¿no? O la viga conjugada también. Entonces, ahora vamos a ver el cálculo de las deformaciones en estructuras planas, pero en este caso van a ser estructuras isostáticas en primera instancia, y luego vamos a aplicar el cálculo de deformaciones de estructuras isostáticas para determinar las deformaciones en estructuras hiperestáticas, ¿sí? Lo cual nos va a permitir determinar los esfuerzos internos, las deformaciones y las reacciones externas también, ¿sí? Que se producen en los apoyos. Bien. Entonces, en concreto, y como dice acá, y el análisis estructural usa los conceptos del equilibrio y la mecánica y las ecuaciones que se derivan de estos dos, del equilibrio y la mecánica, para determinar esfuerzos internos, deformaciones y tensiones. Es lo que vamos a hacer, en este caso, para estructuras inicialmente isostáticas y luego hiperestáticas. Bueno, existen muchos métodos para el análisis estructural que permiten determinar deflexiones y rotaciones. Cuando hablamos de deformaciones, vamos a ver que pueden ser deflexiones o rotaciones, ¿de acuerdo? Pueden ser deflexiones o rotaciones, o desplazamientos y rotaciones. Es cuando hablamos de deformaciones, ¿sí? Y podemos clasificar en métodos geométricos, que se utilizan estructuras simples, vigas simples, pórticos simples, etc. Y ya los han visto, pues son métodos de área, momentos, de vía conjugado, doble integración, que han visto en la ciencia y materiales 1, ¿no? Y ahora vamos a ver los métodos energéticos, que se aplica a un número mayor de estructuras. Podemos aplicarla también a estructuras simples.
como vamos a ver ahora. Pero también podemos aplicarla a un número mayor de estructuras y con más complejidad, digamos, en cuanto a su geometría, como a las cargas que los pueden solicitar, ¿no? Entonces, estos métodos energéticos se basan en la conservación de la energía. Y vamos a ver concretamente nosotros el método de los trabajos virtuales y vamos a ver los teoremas de Castigliano, que también nos permiten determinar deformaciones, ¿sí? Basándonos en el principio de conservación de la energía. ¿De acuerdo? Bien. El principio de conservación de la energía. ¿Qué dice el principio de conservación de la energía? Aplicado a las estructuras. Dice, el trabajo que realizan las fuerzas externas aplicadas a un cuerpo es igual al trabajo realizado por los esfuerzos internos. Entonces la ecuación es esta: trabajo externo igual al trabajo interno. Cuando hablamos de fuerzas externas, estamos hablando de fuerzas propiamente dichas, o momentos también, ¿sí? Y cuando hablamos de esfuerzos internos, estamos hablando de tracción, compresión y corte. Y implícitamente estamos hablando de momentos flectores y torsores también. W es el trabajo realizado por las fuerzas externas, fuerzas y momentos, y BWI, el trabajo realizado por los esfuerzos internos. Tensiones de compresión, tracción y corte. Aquí hemos puesto simplemente estos tres. ¿Por qué? Porque tanto la flexión se traduce en esfuerzos de tracción y compresión, ¿sí? Y la torsión se traduce en esfuerzos de corte, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes han visto, han estudiado la flexión y la torsión en resistencia de materiales, han visto que esto se traduce en esfuerzos de tracción y compresión en las fibras de una viga, ¿no? O sea, si tenemos una viga y vemos a qué tensión está sometido, vamos a ver que está sometido a un diagrama de este tipo. Aquí hay compresión y aquí hay tracción, es decir, la fricción como tal, provocada por un momento flector, se traduce en tensiones de compresión y tracción. Y la torsión se traduce en esfuerzos de corte, ¿no? Entonces, por eso solamente colocamos aquí compresión, tracción y corte cuando nos referimos a los esfuerzos internos, ¿de acuerdo? Pero implícitamente estamos hablando también de la fricción y de la torsión, ¿de acuerdo? ¿Está claro eso? Harold Mogisak o Pantoja, ¿está claro? Sí. Ok. Estoy tomando nota de las personas que participan, ¿sí? Bien. El trabajo externo podemos calcularlo como la integral de las fuerzas por los diferenciales de desplazamientos. En este caso, la fuerza puede ser una función de desplazamiento, ¿sí? En general, la fuerza es igual a una función del desplazamiento. Sin embargo, si la fuerza es constante, puedo decir que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Entonces, F se desplaza al deformarse el cuerpo. Es decir, si tengo, por ejemplo, una barra y le aplico una fuerza F, está
al aplicar la fuerza F, el cuerpo se deforma y la fuerza avanza, ¿no? Entonces ahí es donde se produce el trabajo. Entonces el trabajo externo. El trabajo interno es igual a una fuerza o un esfuerzo interno que puede ser función del esfuerzo normal, del momento flector, el momento torsal, cortante, por un diferencial de deformación. Cuando hablábamos de la viga, aquí tenía yo la viga, y hemos dicho que se produce un diagrama de tensiones. También se produce unas deformaciones, y epsilon, son los sigmas, pero también hay deformaciones, ¿sí? Entonces, estas deformaciones diferencial de U se refieren a las deformaciones que se producen por efecto de las tensiones en los elementos estructurales, ¿no? Es una viga donde se le está aplicando, por ejemplo, un momento. Entonces, este momento provoca un diagrama de tensiones. Eso lo hemos visto en resistencia de materiales, ¿o no? Y además se producen unas deformaciones unitarias, ¿sí? Sabemos que la tensión es igual a la elasticidad por la deformación unitaria. Entonces, estas deformaciones diferencial de U que aparecen acá en la fórmula se refieren a estas deformaciones provocadas por los esfuerzos internos, ¿no? Entonces, el cuerpo se deforma. Estas son las deformaciones. En el caso de flexión, evidentemente si hay otro tipo de solicitaciones, las deformaciones. Pero siempre van a ser acortamiento o alargamiento, ¿sí? O distorsión, en el caso del corte. Entonces, el cuerpo se deforma y provoca un trabajo interno. ¿De acuerdo? Entonces, la fuerza se desplaza, trabajo externo. El cuerpo se deforma, trabajo interno. ¿De acuerdo? Aquí el cuerpo se deforma, aquí podríamos poner sigma y tau. Así provocan deformaciones. Epsilon y gamma, la distorsión. Entonces, estas tensiones por estas deformaciones son las que provocan el trabajo interno. La fuerza provoca desplazamiento, delta. Y eso provoca trabajo externo, ¿no? Las fuerzas provocan deformaciones y eso provoca el trabajo externo. La fuerza se desplaza y el cuerpo se deforma. Trabajo externo, trabajo interno. ¿Está claro? A ver, don Freddy Calderón. ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. ¿No hay consultas hasta acá? Inge, perdón, Dígame, Inge, dígame. ¿cómo cuál sería la diferencia entre el trabajo externo e interno? El trabajo externo es provocado por las fuerzas externas. Por ejemplo, acá hemos dibujado, voy a volver a dibujar, una barra. Esta es una barra. Que inicialmente tenía esta longitud. Esta longitud, ¿sí? Tenía esta longitud L. Entonces le aplicamos la fuerza, F, y el cuerpo se ha comprimido, un delta. Entonces la fuerza se desplaza a esa distancia delta. Entonces lo que provoca el trabajo de la fuerza, provoca un trabajo que es, como la fuerza es externa, se dice es un trabajo externo, de doble E. ¿De acuerdo? Sí, En ingeniero. cambio, el trabajo interno es el que realizan los esfuerzos internos.
Aquí hemos dado el ejemplo de la flexión. La flexión, el momento aplicado a una viga, que es esta, es una elevación, provoca un estado de tensiones como este, ¿sí? Eso lo hemos visto en resistencia y material Zoom. Pero a su vez provoca deformaciones. Aquí tenemos un diagrama de deformaciones unitarias. ¿Sí? Es decir, la fibra superior se comprime y la fibra inferior se tracciona. Entonces hay deformaciones también en las diferentes fibras de esta viga. Entonces, la tensión sigma provoca deformaciones y el producto de los esfuerzos internos por las deformaciones internas de U, les decía que este epsilon está relacionado con las deformaciones internas, provocan también un trabajo, producen un trabajo, y ese trabajo es interno. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, las fuerzas externas se desplazan, el cuerpo se deforma, ¿verdad? Entonces, las fuerzas al desplazarse provocan un trabajo externo y el cuerpo al deformarse por efecto de estas tensiones internas provoca un trabajo interno. ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Un segundito, por favor. Bien. El método del trabajo virtual. Entonces, el método del trabajo virtual aprovecha o parte del principio de conservación de la energía, ¿sí? Y su enunciado es el siguiente. Dice, si una estructura está en equilibrio y sufre una deformación virtual debido a la acción de una carga adicional, el trabajo virtual externo de la carga en cuestión es igual al trabajo virtual interno desarrollado por las tensiones o los esfuerzos internos causadas por la carga. ¿De acuerdo? Esa es la definición del método o del trabajo virtual. Y de acá se desarrolla el método del trabajo virtual. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar esta definición y desarrollar el método del trabajo virtual. Pero antes de poder hacerlo, tenemos que considerar unos supuestos, ¿sí? Unos supuestos. ¿Cuáles son? Dice, el sistema de fuerzas está en equilibrio, tanto interna como externamente. Eso es un supuesto básico. Los materiales cumplen la ley de Hooke, es decir, que hay una relación lineal entre las tensiones y las deformaciones. Por ejemplo, la tensión normal, la deformación unitaria y una relación lineal. ¿Sí? Perdón, tiene que partir de cero. Es una relación lineal. Eso significa que las tensiones de los materiales no superan el rango elástico. ¿De acuerdo? Es decir, si es que estuviéramos hablando del acero, sabemos que esto en un diagrama simplificado es así. Aquí tenemos la tensión de fluencia, la deformación unitaria de fluencia, entonces estamos un poquito más atrás en el límite elástico, ¿no? Este es el límite elástico, y esta es la tensión del límite elástico también, ¿no? Entonces estamos considerando que se cumple la ley de Hooke, es decir, que la tensión es igual a la elasticidad por la deformación unitaria. ¿De acuerdo? Otro supuesto, que los apoyos no tienen movimiento. Es decir, si tengo una viga, estamos suponiendo que estos apoyos no se mueven, están fijos. Aunque vamos a ver luego cómo podemos considerar el caso en el que sí se muevan, sin modificar el método.
se pueden aplicar el principio de superposición de efectos. Esto resulta en que las deformaciones son directamente proporcionales a las tensiones, ¿sí? Por eso es que esto es un resultado de los supuestos anteriores, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Vamos a explicar rápidamente. Significa que si yo tengo una viga, a la cual he puesto una carga P1 y una carga P2, ¿de acuerdo? Pues una carga P1 y P2. Por efecto de estas cargas, si las coloco las dos, se va a producir una deformación de este tipo. Aquí tenemos una deformación delta 2 y aquí una deformación delta 1, ¿de acuerdo? Bien. Pero como yo puedo aplicar el principio de superposición de efectos, lo que puedo hacer es inicialmente colocar una de las cargas y luego colocar la otra. Es decir, puedo agarrar mi viga, primero colocar P1, entonces tendré una deformación delta 1, le pondremos así, y delta 2, 1, ¿de acuerdo? Luego puedo agarrar mi viga, colocar la carga P2. Bueno, aquí están apareciendo otro tipo de cosas que no estoy poniendo. Vamos a hacer lo siguiente, para evitarnos este problema. Vamos a usar la pizarra. Una falla del programa, ¿no? Vamos a ir a la pizarra. Voy a guardar esta pizarra. Muy bien. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces decíamos, tenemos una viga. ¿Están viendo la pizarra, sí? Sí, ingeniero, se la- Con dos cargas, la carga P1 y la carga P2. Entonces esto va a provocar una deformación en la viga que va a ser delta 2 y delta 1. Yo puedo hacer esto por partes. Primero le coloco la carga P2 y voy a tener una deformación que vamos a llamar delta 1, 1 y aquí una deformación delta 2, 2 o 2, 1 mejor. Luego tomo la viga y le coloco la carga P1 o P2. Aquí me cojo que sea P1.
carga P1, también va a haber una deformación. Esto va a ser la 2,1. Y esto va a ser la 2,2. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos decir es que delta 2 va a ser delta 2,1 más delta 2,2. Y delta 1 va a ser delta 1,1 más delta 2,1. O 1,2, ¿sí? Mejor. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa la superposición de efectos. Que puedo aplicar las cargas aquí por separado y sumando las deformaciones voy a obtener las mismas deformaciones que si las pusiera juntas las cargas, ¿sí? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, decíamos que se puede aplicar el principio de superposición de efectos. Además, las cargas se aplican gradualmente, ¿de acuerdo? Es decir, no aparecen en forma espontánea, porque eso provoca un impacto, ¿sí? Que es, como lo han de ver en resistencia de materiales 2, eso provoca deformaciones adicionales. Entonces, si vamos a hacer el diagrama de cargas, va a ser un diagrama lineal, no sé por qué se dibuja todo aquí. Todo lo que dibujo antes vuelve a aparecer. Voy a dibujar aquí. Entonces aquí hacemos un diagrama de las cargas y también es lineal, ¿sí? Además parte de cero la carga hasta llegar a un valor de una deformación delta. Entonces también hay una variación lineal y gradual además. O sea, no es que aparecen las cargas instantáneamente, sino que se aplican gradualmente. ¿De acuerdo? Bien. Inge- Sí. Perdón que interrumpa. No, dígame, Ingeniero, dígame. esto de las cargas que se aplican gradualmente, ¿es parte de la teoría de las pequeñas deflexiones o teorema del primer orden, Inge? Algo así nos estaba comentando el ingeniero Velázquez, que había el de Sí, segundo claro, orden. por supuesto. Es un poquito en que me puede ayudar a diferenciar el análisis de segundo orden y el de primer orden. O sea, ¿cuál es su diferencia? El análisis de primer orden y de segundo orden. Sí, ingeniero. Como yo lo entiendo, el análisis de segundo orden es cuando se deforma la estructura, ¿sí? A ver, vamos, vean la pizarra. Sí, ingeniero. Se ve. Ok. En general, cuando hacemos análisis de primer orden, pongamos un edificio pequeño, unos 3 pisos, digamos. Tenemos una carga lateral. Prácticamente el edificio, luego de aplicar las cargas, mantiene su posición y su geometría. ¿De acuerdo? Entonces aquí hacemos un análisis de primer orden. Cambia en un edificio alto, muy alto, digamos, con muchos pisos, y le aplicamos unas cargas laterales, pueden ser el viento. El edificio ya no, su geometría va a modificarse, ¿sí? Es decir, puede ser que, evidentemente no son grandes las deformaciones, pero por la altura sí se pueden producir. Puede haber ya una diferencia. Entonces acá se produce este desplazamiento y ya no puedo considerar, no sería conveniente considerar que estas deformaciones no sean producidas porque ya comparadas con las dimensiones de la estructura sí pueden provocar solicitaciones adicionales. Supongamos acá, esta carga
P1 vertical. En este edificio chico, su deformación es tan pequeña aquí que prácticamente no pasa nada, ¿no? Imagínense si tuviéramos aquí una carga P1 y una carga que luego se va a desplazar a esta posición. Esto ya provoca aquí un momento, ¿sí? En la estructura. ¿De acuerdo? Respecto a la base. Imagínense que esta carga aquí no provoca ningún momento en la base. Pero como se ha desplazado ya en un edificio alto, esto va a provocar un momento M, que sí es necesario considerar. ¿De acuerdo? Entonces, este es un análisis de primer orden, donde no consideramos las deformaciones de la estructura. En cambio, en este caso, sí se hace aquí un análisis de segundo orden, donde sí consideramos las deformaciones de la estructura. Y en este caso se hace un solo cálculo. En este caso tenemos que hacer varios cálculos. El primer cálculo se hace considerando la estructura inicial. Una vez que tomamos en cuenta las deformaciones, se vuelve a hacer un cálculo, ya tomando en cuenta los momentos que están provocando, los esfuerzos que se van a provocar por el desplazamiento de las cargas. Y esto puede llevarnos a dos situaciones. A que converja, es decir, aquí va a haber un incremento de los esfuerzos, ¿sí? Un incremento, un delta de incremento de esfuerzos. ¿De acuerdo? Entonces hago un segundo cálculo con la estructura deformada. Y por eso se va a volver a deformar. Entonces tenemos que llegar, cuando decimos que converge, es cuando el delta 1, vamos calculando delta 1, delta 2, etcétera, hasta que el delta n se haga prácticamente cero. Entonces está convergiendo esto, ¿sí? Y cuando no converge, es que el delta n no se hace cero. O sea, puede ir creciendo incluso. Es quiere decir que la estructura no va a soportar y se va a colapsar, ¿no? Entonces pueden ocurrir esas dos situaciones. Entonces, como yo lo entiendo, ese es el análisis de primer orden y el análisis de segundo orden. En el caso que estamos viendo acá, estamos suponiendo que las cargas se aplican gradualmente. Porque cuando no se aplican las cargas gradualmente, es que se produce el impacto, es decir, voy a volver a dibujar aquí. Vamos a poner delta y P. Si la carga se aplica gradualmente, vamos a tener un diagrama de este tipo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se relaciona con la energía. Si la carga se aplica instantáneamente, el diagrama es así. O sea, desde el inicio la carga tiene un valor de P y la deformación delta se produce bueno, puede ser la misma, pero lo que pasa aquí es que la carga está presente en todo momento, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay un impacto de la carga. Y eso provoca una alteración en la deformación, ¿sí? Eso lo han visto en resistencia de materiales 2, espero que sí lo hayan hecho. Pero puedo hacerles dar la referencia para que lo repasen. Entonces esto es lo que pasa cuando la carga se aplica instantáneamente. O sea, desde el principio, la carga está presente. En cambio, cuando la carga se aplica gradualmente, la deformación se va produciendo gradualmente también. Parte de una carga cero hasta llegar a una carga delta. En el caso de la carga instantánea, la carga siempre está presente, ¿sí? Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se relaciona esto con la deformación o con la energía. Bien, aquí tenemos una barra
que está siendo traccionada por una carga P que está aplicada gradualmente, ¿sí? Esta carga es gradual. ¿De acuerdo? Entonces la carga parte de cero y llega a un valor de P. Y al llegar al valor de P tiene una deformación delta. Entonces la energía que genera esta fuerza, el trabajo externo que genera esta fuerza, es igual al área, está debajo de esta curva, ¿de acuerdo? Y es igual a P por delta sobre 2. ¿De acuerdo? Es el área debajo de esta curva. Podemos también determinarla aplicando la integral. Ahora vamos a la pizarrita. Nosotros sabemos que la carga P es igual va a ser igual mejor la tensión, sigma, es igual al mol elasticidad por la deformación unitaria. Sabemos que sigma es igual a P sobre el área transversal de la sección y epsilon va a ser igual, cambiaremos de letra para hacer las mismas letras. Tenemos delta aquí y delta acá. Entonces va a ser delta sobre L, ¿no? Sobre la longitud original. Esto lo sabemos de resistencia y materiales. Entonces sabemos que P sobre A va a ser igual a E por delta sobre L. Entonces yo puedo escribir, esta es área, ¿no? Va a ser igual a E por A por E va a ser igual a A por E sobre L por delta. Y este viene a ser el K de la barra. Entonces yo puedo escribir como K por L o por delta. Entonces es P, ¿no? P es igual a K por delta. Entonces hemos dicho que el trabajo externo es igual a la integral de la fuerza por el diferencial de delta. Entonces en este caso la fuerza es P, entonces va a ser P por diferencial de delta. Entonces P sabemos que es igual a K por diferencial de delta, por delta por diferencial de delta. ¿De acuerdo? Entonces integrando esto, resulta que esto va a ser igual a K por delta al cuadrado sobre 2. ¿De acuerdo? Y finalmente podemos decir que el trabajo externo es igual a K por delta sobre 2. ¿Y qué es K por delta? Es la carga P. Entonces el trabajo externo va a ser por delta sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, pero esta ecuación resulta ser igual el área debajo de la curva. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo externo cuando la carga se aplica gradualmente. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Ahora supongamos que aplicamos la carga instantáneamente. ¿Cuál sería el trabajo de esa fuerza? El trabajo de esa fuerza aplicada instantáneamente sería el área bajo la curva. ¿Por qué sería la curva, no? Tendríamos la deformación también instantáneamente. Y la energía acumulada sería el trabajo debajo de esta curva, ¿ya? Y ya sería todo el área del triángulo. En el caso de la aplicación de una carga instantánea. ¿De acuerdo?
¿Está claro? Ingeniero. Bien. Entonces, dentro de las hipótesis que tenemos para la aplicación del método de trabajo virtual es que la carga se aplica gradualmente, ¿de acuerdo? Y tenemos este tipo de diagramas lineales, donde la energía es el área debajo de la curva. Bien. Lo mismo pasa, ahora este es el trabajo externo, lo hemos determinado acá. Yo voy a tomar una pequeña fibra de la barra, ¿de acuerdo? Se puede tener una longitud, llamaremos L, y se va a deformar también un delta D, si lo llaman, ¿no? Sí, un delta. ¿De acuerdo? Entonces, cada fibrita de este cuerpo, que tiene muchas fibras, ¿sí? Tiene una gran cantidad de fibras. Entonces, tomo una pequeña fibra de una longitud L, muy pequeña también, y esta también se va a deformar un delta. Esa fibra está sometida a un esfuerzo T. En este caso el esfuerzo T es constante, pero si fuera una carga distribuida y como vamos a poder analizar más adelante, cada fibra puede estar sometida a un esfuerzo distinto. Pero aquí estamos tomando una fibra típica cualquiera de la barra. Entonces, el trabajo interno que realiza el esfuerzo interno T, también es gradual, ¿sí? Y es esta parte de la ecuación. Y se va a hacer un medio de la tensión T por la deformación delta. Es el trabajo de una fibra. Pero como el cuerpo está compuesto de muchas fibras, tiene muchas fibras, ¿sí? Tengo que tomar todas las fibras del cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Hago la sumatoria. Hago la sumatoria. O sea, con la sumatoria, yo estoy considerando todas las fibras de mi cuerpo. Entonces, estoy haciendo una integración o una sumatoria del trabajo de todas las fibras que componen mi cuerpo. ¿De acuerdo? Y entonces va a ser el trabajo total interno. ¿Está claro eso? Evidentemente, estas deformaciones delta se van a comportar de la misma forma que el total del cuerpo, ¿no? Lo estamos suponiendo aquí. Esto podríamos reemplazarlo como delta y aquí T, sin problemas, ¿sí? Yo podría poner T aquí, T, y aquí delta. Entonces, también se cumple la linealidad para el caso de las fibras internas. O sea, también las fibras internas cumplen la ley de Hooke igual que el cuerpo entero, ¿no? Entonces, por eso es que también la energía que se produce en una fibra va a ser un medio del esfuerzo interno T por delta. ¿De acuerdo? Y si tengo que tomar el esfuerzo que realizan o el trabajo que realizan todas las fibras, tengo que hacer la sumatoria de todas las fibras que componen esta barra. ¿Está claro eso? Muy bien, don Sebastián Quiñones, ¿está claro? Sí, ingeniero, está claro. Bien, entonces aquí estamos dando los conceptos generales, ¿sí? Del método del trabajo virtual. Luego vamos a ir desarrollando más en detalle esto. Pero eso es lo que pasa en forma general. Hay un trabajo que realizan las fuerzas externas
y hay un trabajo que realizan los esfuerzos internos. Para analizar el trabajo de los esfuerzos internos, vamos a tomar una pequeña fibra de nuestro cuerpo. Vamos a calcular el trabajo que hace la pequeña fibra y luego vamos a ir sumando el trabajo que hacen todas las fibras que componen nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y luego, lógicamente, vamos a igualar en el rango elástico. Se cumple que se conserva la energía, ¿sí? Se conserva la energía. Y esta ecuación que dice que el trabajo externo es igual al trabajo interno, se conoce como la ecuación de Clapeyron. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien. Bien, vamos a hacer una descripción del método de trabajos virtuales. Vamos a hallar las deflexiones en una viga simplemente apoyada. Y luego vamos a poder generalizar a otras estructuras, ¿sí? Tanto para deflexiones como rotaciones. Entonces vamos a desarrollar ahora el método del trabajo virtual, considerando una viga simplemente apoyada con una serie de cargas, y usando esa viga vamos a desarrollar el método que después lo podemos generalizar para otro tipo de estructuras y otro tipo de solicitaciones. No es necesario repetir ni hacer una demostración más rigurosa. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, Bien. Entonces, aunque aquí está un poquito mal dibujado, vamos a dibujarlo mejor. Bien, entonces tengo una viga cualquiera, simplemente apoyada. Tengo aquí un apoyo fijo, un apoyo móvil, y le colocamos 3 cargas. Pueden ser muchas más, no interesa. Una carga P1, una carga P2, una carga P3. Por efecto de estas cargas, se produce esta elástica. Se produce una elástica. ¿De acuerdo? Voy a dibujar bien esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar una pizarra. Bien. Entonces aquí tengo la viga. Ven la pizarra, ¿no? sí, Si no ven la pizarra, me van a avisar antes de que continúe, ¿de acuerdo? Está dibujado. Esta es la elástica. Tiene que partir del centro. Bien. Entonces les decía, tenemos la viga que tiene una carga P1, P2, P3. Se produce esta deformación, es la elástica. Entonces, en correspondencia con cada carga se produce una deformación delta 1, delta 2, delta 3. ¿De acuerdo? Entonces, toma una fibra cualquiera de la viga. Esto es un delta L, ¿sí? Mm. Si esta viga tuviera una longitud L, este pedazo que estoy tomando aquí es un delta L, es una pequeña longitud.
Además está a una altura Y de la línea neutra, es la línea neutra. Entonces, toma ahí una fibra muy chiquita, ¿no? Si es delta L es bien pequeñita. Además está a una altura Y, cualquiera. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que por efecto de la flexión, aquí se produce un diagrama de tensiones, ¿sí? Como ya lo hemos visto. Pero yo puedo determinar la fuerza a la que está sometida esa fibra en particular, la fuerza C. Y como está en la parte superior, está comprimida. Si estuviera en la parte inferior, estaría traccionada. Pero vamos a llamar la fuerza C, ¿de acuerdo? Entonces, por efecto de esta fuerza C, esta pequeña fibra se va a deformar un delta L, se va a cortar un delta L. En general lo vamos a llamar delta L. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un delta L, que es la compresión o la deformación de esta pequeña fibra que hemos tomado de la viga a una distancia o de una longitud diferencial de L. En un punto cualquiera de la viga también, aquí, esta fibra está a una distancia X, ¿sí? Una distancia X. ¿De acuerdo? Bien. Entonces aquí hay, esto es con la carga real. Carga real. ¿De acuerdo? Entonces esta es mi carga real, esta es la deformación y estos son los esfuerzos que se producen acá. Pues yo digo, ¿cuál es el trabajo externo que se está desarrollando? El trabajo externo. En este caso sería P1 por delta 1 más P2 por delta 2 más P3 por delta 3. ¿Sí? Sería el trabajo de P1, P2, P3. Suponiendo que no tiene peso propio esta viga. Y considerando solamente las cargas externas, digamos. ¿Sí? Ese es el trabajo externo. ¿Están de acuerdo? ¿O hay algún otra fuerza que realice el trabajo? Estamos despreciando el peso propio de la viga. Solamente estamos considerando estas cargas externas. Está bien. Pues, ¿cuál sería el trabajo interno? El trabajo interno sería la sumatoria de un medio de C por delta L. ¿De acuerdo? Estamos tomando el trabajo que se realiza, perdón, aquí sería, me estoy olvidando que es un medio, y acá está aplicando en forma proporcional, ¿no? Eso me estoy olvidando aquí. En todos los casos, perdón, como acá se aplica gradualmente, es un medio de P1, medio de P1 por delta 1, medio de P2 por delta 2, un medio de P3 por delta 3. Todas las K se aplican gradualmente. Y el trabajo interno lo mismo. Estoy tomando esta fibrita, C por delta L, un medio. Y para considerar todas las fibras de la viga, hay que hacer la sumatoria. ¿Sí? Estoy haciendo la sumatoria. Está bien hasta aquí, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos a continuación? Yo voy a tomar ahora la carga virtual. Yo voy a tomar la carga virtual. Una carga ficticia unitaria. Entonces, esta carga también va a producir una elástica. Esta es carga virtual, ¿sí? Entonces le coloco la carga virtual en cualquier punto. P1. Entonces esto va a provocar una deflexión delta aquí. ¿De acuerdo? Tomo, puede ser que tome la misma fibra que he tomado antes. Tiene una longitud delta, el diferencial de L.
y esta fibra está a una altura Y. La longitud de la viga sigue siendo L, y esta está a una distancia X. Estoy tomando esa fibra a esa distancia X. Entonces, también se va a producir aquí una fuerza que la voy a llamar U, por efecto de la carga virtual, que también está comprimiendo la fibra y va a provocar una deformación que la voy a llamar delta L minúscula. ¿De acuerdo? Delta L minúscula. O de L minúscula. Esa es la deformación que se produce en la misma fibra, pero ahora por efecto del esfuerzo que provoca esta carga unitaria P. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿cuál es el trabajo externo? El trabajo externo va a ser 1/2 de P por delta. Y el trabajo interno va a ser igual a la sumatoria de 1/2 de U por diferencial de L. ¿De acuerdo? 1/2 de U por diferencial de L. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos estos dos casos que lo hemos visto por separadora. Vamos a aplicarlos juntos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues aquí está dibujado en un solo dibujo, pero vamos a aplicar a esta deformación de la carga virtual, aquí, que tenemos este diagrama de deformaciones. Ya. Bien, entonces, inicialmente le aplicamos la carga virtual, P, esta P1, ¿de acuerdo? Y la viga se va a deformar con esta elástica, ¿de acuerdo? Y luego le aplicamos las otras cargas, P1, P2, P3. Entonces, primera carga virtual. Segunda carga, P1, P2, P3. ¿De acuerdo? Entonces, primero colocamos P1, entonces esta va a ser la deformación. Luego aplicamos P1, P2, P3 y se va a deformar hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Cuál es el trabajo que se está desarrollando? Bien, inicialmente se producen aquí primero la fuerza U, que provoca la deformación delta L, y luego la fuerza C, que provoca la deformación delta L mayúscula, ¿no? Aquí un DL minúscula y un DL mayúscula. Veremos que hemos puesto aquí. Sí, delta L. Aunque eso debía estar al revés. Podemos cambiar. Este va a ser delta L. Y este diferencial de L. ¿De acuerdo? Entonces se produce la deformación inicialmente por U, y luego cuando aplicamos P2, P3, se pone la fuerza C, en efecto, y se produce la deformación delta L. Entonces, este elemento que inicialmente tenía una longitud diferencial de L, se acorta en diferencial de L minúscula y delta L mayúscula, ¿no? Y queda de este tamañito.
Y sigue siendo la fibra que está a una distancia y. Esto sigue teniendo la longitud L. Sigue estando a una distancia X. ¿No? El diferencial de L que estamos tomando. Bien, entonces, ¿cuál es el trabajo que se está realizando? Para la primera carga, vamos a observar que el trabajo externo va a ser igual a P, un medio, por delta. ¿De acuerdo? Y el trabajo interno va a ser igual a la sumatoria de un medio de U por diferencial de L. No hay ningún problema. Para la segunda carga, cuando ya le colocamos las cargas P1, P2 y P3, ¿cuál es el trabajo externo que se está realizando? El trabajo externo va a ser un medio de P1 por delta 1, ¿sí? Porque en las deformaciones hemos dicho que se suman, ¿se acuerdan? Entonces esta carga está aplicada cuando la viga está deformada aquí y así, pero va a bajar el mismo valor delta 1, delta 2, que cuando hemos colocado las cargas de inicio, ¿sí? Entonces no va a haber variación ahí, va a seguir siendo delta 1, delta 2, delta 3. Entonces el trabajo externo va a seguir siendo un medio de delta 1 más un medio de delta 2 más un medio de P3 por delta 3. Pero hay un trabajo que se adiciona. Y es el trabajo realizado por esta carga P, porque aquí hay un desplazamiento que vamos a llamar delta. ¿Sí? Si bien aquí, cuando hemos aplicado la carga P, ya se ha deformado delta. Cuando aplicamos las cargas P1, P2 y P3, hay un desplazamiento aquí, adicional. Entonces esta carga virtual está realizando un trabajo. Y tenemos que tomar en cuenta que aquí la carga P se ha aplicado en forma gradual, hasta que la viga toma esta elástica. Pero cuando la viga toma esta elástica, la carga P ya está aplicada en su totalidad. Se ha aplicado gradualmente, pero ya está aplicada en su totalidad. Entonces, cuando se provoca este desplazamiento, el trabajo realizado por esta carga P ya no está afectado por un medio, porque aquí ya la carga está aplicada totalmente, entonces aquí el trabajo es directamente P por delta. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? A ver, doña Rosa Cordero, ¿está claro por qué no está afectado el trabajo que realiza la carga P cuando aplicamos las segundas cargas? Doña Rosa Cordero, Álvarez, Sí, Inge. Sí, ¿está claro? sí, Inge. A ver, explíqueme por qué. Sí, es por las cargas. ¿Se escucha, Inge? Es que, Sí, le escucho, le escucho. ay, sí, es que no quería visitarse mi micrófono. Le escucho, a ver, explíqueme por qué aquí no está afectada, no se afecta con un medio el trabajo que realiza la carga P cuando aplicamos la segunda carga, es decir, cuando aplicamos P1, P2 y P3. Por la otra carga del trabajo, de la otra carga interna. A ver, ¿quién se anima a explicarme mejor? Está bien, señorita, no se preocupe. Inge, tal vez el estado cuando se aplica la segunda carga tenemos una elástica final que al ver que debido a esa carga virtual que hemos
aplicado, sino se ve que genera un trabajo que corresponde directamente a esa carga por esa deformación. Correcto. Es decir, retrocederemos un poco. Cuando hemos aplicado esta carga P, se ha provocado este desplazamiento delta. El trabajo interno va a ser igual a un medio de P por delta, ¿sí? Y eso es lo mismo que ocurre acá. El trabajo inicial es externo, es P por delta. Oh, perdón, aquí me he equivocado en el... Eso les va a crear confusión. Esto es delta mayúscula. Es decir, es esta carga P por este desplazamiento delta y afectado por el 1 medio, porque en esta primera carga estoy aplicando P en forma gradual. Pero cuando colocamos las cargas P1, P2 y P3, se incrementa la elástica, pero ya no es por efecto de la carga P, sino es por el efecto de la aplicación gradual de P1, P2 y P3. Entonces, al inicio, antes de aplicar las segundas cargas, P ya está aplicado aquí, podría incluso dibujarlo aquí, ya está aplicado en su totalidad. Entonces, cuando se produce esta segunda deformación, la carga P ya está aplicada en su totalidad, así que el trabajo que realiza es directamente P por delta, ya no está afectado por un medio. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Bueno, si alguien está en desacuerdo, me dice. Bien, ese es el trabajo externo. El trabajo interno, ¿cuál va a ser el trabajo interno? Entonces, cuando aplicamos P, se produce la fuerza U, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener, inicialmente, la sumatoria de un medio de U por diferencial de L. Y eso es el trabajo interno, cuando aplico la carga P. Y eso ya lo hemos puesto acá, ¿no? Esto es lo mismo que aquí. Eso ya lo hemos hecho, no necesito volverlo a poner. Entonces, cuando aplico la primera carga, se produce este trabajo interno. Cuando aplico las cargas P1, P2 y P3, ¿cuál es el trabajo interno que se produce? Entonces el trabajo interno va a ser la sumatoria de un medio de C por delta L más la sumatoria de U por delta L. ¿De acuerdo? Lo mismo que en el caso de las fuerzas. En el caso de las fuerzas, estas fuerzas están afectadas por un medio, pero en el caso de la fuerza que provoca la deformación adicional que provoca las cargas P1 y P2 y P3, provoca un trabajo adicional que ya no está afectado por un medio. Lo mismo pasa para los esfuerzos internos, ¿sí? Cuando aplicamos la primera carga P, se produce este trabajo. Pero cuando aplicamos la fuerza C, se produce el trabajo de la fuerza C. Y el trabajo de la fuerza U ya está acompañando la deformación delta L, o sea, ya no está afectado por un medio porque la fuerza U ya está aplicada en su totalidad, el esfuerzo interno U. Entonces, en este caso, también el esfuerzo U realiza un trabajo, pero que acompaña la deformación provocada por la fuerza C. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? Entonces, vamos a superponer los efectos y vamos a decir
que el trabajo total externo va a ser igual al trabajo total interno. Entonces, el trabajo total externo va a ser 1/2 de P por delta más 1/2 de P2 o P1 por delta 1 más 1/2 de P2 por delta 2 más 1/2 de P3 por delta 3 más P por delta. Esto va a ser igual a la sumatoria de 1/2 de U por diferencial de L más la sumatoria de 1/2 de C por delta L más la sumatoria de U por delta L. ¿De acuerdo? Bien. Pero nosotros de acá sabemos lo siguiente, que este trabajo externo de 1/2 de P1 por delta 1 más 1/2 de P2 por delta 2 más 1/2 de P3 por delta 3 también son iguales, ¿sí? En este caso W externo es igual a W interno. Entonces yo puedo decir que esta expresión es igual que esta, ¿sí? Porque el trabajo externo es también igual al trabajo externo en este caso. Entonces si aplico eso aquí a la fórmula final, yo podría cancelar todo esto, aunque aquí me falta más, desde aquí. Podría cancelar todo esto con, revisaremos bien, con C, 1/2 de C por delta L con esto, ¿sí? Puedo cancelar, pues son iguales. Luego puedo cancelar 1/2 de P por delta con la sumatoria de 1/2 de U por diferencial de L, es decir, puedo cancelar esto con esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Que P por delta me queda que P por delta es igual a la sumatoria de U por delta L. ¿De acuerdo? Y esta es la ecuación del método del trabajo virtual, la ecuación fundamental, podríamos decir. Aquí está expresada la definición que hemos dado, ¿sí? A ver, repasaremos. ¿Cuál es la definición del trabajo virtual? Dice, si una estructura en equilibrio sufre una deformación virtual debido a la acción de una carga adicional, el trabajo virtual externo de la carga en cuestión es igual al trabajo virtual interno desarrollado por las tensiones causadas por la carga. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la carga adicional? Nuestra carga adicional es P, ¿sí? P es la carga adicional. Entonces, esa carga P desarrolla un trabajo. El trabajo que desarrolla esa carga adicional P es P por delta. Dice que es igual al trabajo desarrollado por los esfuerzos internos, provocados por la carga, también la carga virtual. Los esfuerzos de la carga virtual son los esfuerzos U. Y las deformaciones delta L son los que produce la carga real C. El esfuerzo interno C provoca los desplazamientos reales. ¿Sí? Entonces, aquí que tenemos que P es la carga virtual adicional. Delta son los desplazamientos reales. Los desplazamientos reales por carga real. Está producido por la carga real, ¿sí? U son los esfuerzos internos por carga virtual. Y delta son las deformaciones producidas por carga real. Entonces, esta ecuación está expresando en forma clara la definición que hemos hecho del
del método del trabajo virtual. ¿Sí? Podemos repetir. ¿Qué dice? Si una estructura está en equilibrio, nuestra estructura está en equilibrio, sufre una deformación virtual debido a la acción de una carga adicional, es la carga P, es la carga adicional, ¿no? El trabajo virtual externo de la carga en cuestión es igual al trabajo virtual interno desarrollado por las tensiones causadas por la carga. ¿De acuerdo? Entonces eso está reflejando en nuestra ecuación, una ecuación que hemos deducido en esto. Ahora, esta ecuación se simplifica, pero no hay que olvidar que como tomamos una carga unitaria P, como P es igual a 1, se suele escribir que delta es igual a la sumatoria de U por delta L, así simplemente. Pero aquí implícitamente, eso está multiplicado por P, ¿sí? No hay que olvidar eso, porque a veces cuando analizamos unidades, resulta que evidentemente aquí nos sale deformación, por ejemplo, centímetros y carga kilogramos. Nos resulta que el resultado está entre kilogramos por centímetro, dice, pero esto no puede ser deformación. Lo que pasa es que nos estamos olvidando que aquí hay una carga P unitaria que tiene unidades de fuerza, ¿sí? Entonces no hay que olvidar eso, ¿no? Muchas veces se escribe la ecuación simplemente así, delta igual a la sumatoria de U por delta L. Pero lo que pasa es que aquí nos escribe la P porque es una carga unitaria. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? En base a esta definición vamos a determinar las deformaciones por diferentes solicitaciones. Y una cuestión adicional que no hay que olvidar, que ¿dónde estoy determinando yo la deformación delta? Que es en realidad lo que quiero hallar, delta es mi incógnita. Esa es la incógnita, ¿no? ¿Dónde está produciendo esta deformación delta? A ver, ¿quién me puede contestar eso? ¿Dónde se produce la deformación delta? Don Álvaro Huaquipa. ¿Dónde se produce delta? No me perdí, que no sé. ¿Quién me puede contestar? ¿Dónde se produce la deformación delta? En el, donde la carga, donde aplicamos la carga virtual. Correcto. ¿Quién es? ¿Qué ingeniero? ¿Cuál es su nombre? Milan Lucana. Milán Lucano. Exacto. Delta se produce en el punto donde hemos aplicado la carga virtual. Esta carga. Entonces, en ese punto se produce delta. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero hallar la deformación en un punto particular de la viga, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero hallar la deformación aquí, no sé, delta prima, ¿dónde tengo que aplicar la carga En ese virtual? punto, ¿no? La carga. En este punto, pues aquí tengo que aplicar la carga P. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y además, la deformación se produce en la dirección de la carga. Es decir, si esta carga es vertical, la deformación va a ser vertical. Si fuera inclinada, se produciría, tendríamos esta deformación inclinada. O sea, la deformación delta, vamos a poner aquí abajo, se produce en el punto de aplicación de la carga virtual. Aquí vamos a poner. La deformación se produce, o la deformación delta, produce en el punto de aplicación de la carga
y en la de la carga y en la misma dirección de la carga, para la redundancia, ¿sí? Entonces la deformación se produce en el punto de aplicación de la carga y en la misma dirección de la carga, ¿de acuerdo? O sea, si yo quiero en cualquier estructura, voy a dibujar una estructura cualquiera, y yo quiero hallar la deformación que se produce en un punto A, y en una dirección determinada, lo que voy a hacer es colocar la fuerza P en esa dirección, y voy a obtener la deformación delta de la estructura en ese punto y en la dirección de la carga. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Está claro. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna consulta? Entonces, bueno, esto es una forma sencilla de deducir la ecuación del método del trabajo virtual, ¿sí? Una solución rigurosamente matemática es mucho más complicada y menos entendible, ¿sí? Aquí está explicado simplemente y esa formulita que hemos hallado aquí es la que vamos a desarrollar en las siguientes clases, ya para hallar las deformaciones por efecto de la flexión, del esfuerzo normal, del cortante, etc. ¿De acuerdo? Dígame. ¿La U está de forma general, ingeniero, o Está de forma corresponde? general. Estos son los esfuerzos internos por efecto de la carga virtual. Y estas son las deformaciones en esas mismas fibras por efecto de la carga real. Está colocada en forma general aquí. Por eso es que podemos aplicar esta ecuación a cualquiera de las solicitaciones. ¿De acuerdo? Podemos aclarar aquí y decir U, esfuerzo interno por carga virtual. Y delta L es deformación por carga real. Y aquí hemos dicho, delta es deformación por carga real, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero U son los esfuerzos internos por la carga virtual. Y este delta L es las deformaciones que se producen por carga real. ¿De acuerdo? Entonces, las siguientes clases, como les digo, vamos a usar esta formulita para ya, por ejemplo, por flexión, determinar las flechas, ¿no? Los desplazamientos, utilizando esta fórmula. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? Bien, jóvenes. Si no hay más consultas, estamos ya 7:30. Que dejaríamos la clase en este punto. Ingeniero, disculpe una consulta. Dígame. Si hubiera una carga real inclinada, ¿afectaría al esfuerzo interno? Claro, porque va a provocar diferentes deformaciones. Delta L van a ser diferentes si la carga es inclinada. ¿Y la dirección también cambiaría o cómo? ¿O sería directamente No, siguiendo? la dirección de delta depende de la carga virtual, no de las cargas reales. Ah, perdón. Gracias. ¿No ven? Sí. Es decir, lo que pregunta su compañero es ¿qué pasa si? Vamos a borrar esto. ¿Qué pasa si en lugar de tener cargas verticales tengo cargas, por ejemplo, P13 inclinada? Esto va a cambiar la elástica y va a cambiar el valor de la fuerza C. El valor será un C', digamos.
Pero la deformación delta evidentemente va a tener otro valor, va a cambiar el valor, pero la dirección va a seguir siendo de la carga unitaria P, ¿no? En la dirección además de la carga P, no cambia la dirección en la cual estamos determinando la deformación. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Muy bien. Si no hay más preguntas, quedaríamos acá. Muy bien, jóvenes. Entonces, aquí concluimos. Cuídense. Todavía está el virus, aunque ya está bajando, por suerte. Pucha, nuestro querido ingeniero Pastor Barrón se nos ha ido con virus. Era un excelente docente. Ustedes han pasado clases con él, ¿no? Sí, Inge, es nuestro papá. Ya. Una gran pena. Realmente me ha afectado mucho. Nos estimaba bastante al ingeniero. Pero tenemos que cuidarnos. Pero eso no significa que no tienen que estudiar fuerte, ¿no? Hasta luego, jóvenes. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.